Antes de empezar, un agradecimiento enorme a los dragones del vacío y a los magnánimos señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi diariamente. Un trabajo fácil. Cuando le ofrecieron el contrato por primera vez, casi lo rechazó de inmediato. El dinero era bueno, tan bueno, de hecho, que hizo sonar sus alarmas. ¿Cuál es el truco?, preguntó acariciando distraídamente el mango del cuchillo que llevaba a la cintura. Tenía que dejar su arma en la puerta, pero como la mayoría en el borde exterior, apenas consideraban un arma un cuchillo. Por eso siempre llevaba uno. «Ningún truco», respondió el corredor. «Es un simple trabajo de capturarlo vivo. Tenemos las coordenadas de un planeta de baja seguridad y el objetivo es un criminal, así que la ley local no debería interponerse». Entonces envió sus pensamientos, una nube inquisitiva de conciencia que descendió sobre la mente de la gente. Era complicado. Era un revoltijo rápidamente parpadeante de imágenes y emociones comunes a su especie insectoide. Sin embargo, no había señales de falsedad, pero en el fondo, enterrado bajo su profesionalismo, había un núcleo de confusión que le resultaba familiar. Entonces, ¿por qué ofrecen tanto?, preguntó finalmente el cazarrecompensas, recuperando sus pensamientos como un pastor que recuerda a su rebaño. No es una fortuna, pero tú y yo sabemos que está muy por encima de la tarifa promedio. El agente suspiró con un chirrido en sus mandíbulas, moviendo sus antenas que caían ligeramente. «El objetivo es humano». Hubo un largo momento de silencio, interrumpido solo por los pasos arrastrados del guardia en la puerta. El cazador miró a los ojos segmentados del agente, pero aunque su mente estaba abierta a él, sus pensamientos eran una pared de piedra para él. ¿Y los bípedos mamíferos han desarrollado algún tipo de, no sé, colmillos venenosos, alguna nueva arma, su propia forma de telepatía? La mención de esto último hizo que el agente se estremeciera ligeramente, como si recordara por primera vez que el alienígena frente a él era un animo, y por lo tanto también tenía acceso a eso. El cazarrecompensas maldijo internamente y se inclinó hacia adelante, tomando la tableta de datos. Entonces, ¿solo un criminal humano? ¿Capturarlo y llevarlo al comprador, eso es todo? «Eso es todo», estuvo de acuerdo el agente, apoyando sus pinzas sobre la mesa frente a él, más relajado ahora que podía sentir que el trato estaba casi cerrado. «y por una suma muy razonable». El cazarrecompensas se puso de pie con su altura completa y delgada, con su cabeza con cresta espinal, casi rozando el techo de la oficina. Entonces, considéralo hecho. El cazarrecompensas no había tardado mucho en localizar al humano. La parte del mundo en la que se escondía era una metrópolis en expansión, con sus cielos pesados y oscuros por los humos que emanaban de sus innumerables fábricas. Era un lugar caótico, con callejones y pasillos que se cruzaban por toda la ciudad sin ningún plan o diseño real. La parte más difícil fue encontrar a la criatura en este caos, y básicamente tuvo suerte al acechar los bares más baratos de la zona. Sin embargo, la captura real del humano fue fácil. El gas hizo efecto más rápido que en la mayoría de las especies inteligentes, y cuando el objetivo se desplomó, se preguntaba si había sido usado antes en su especie. Esperaba que no causara demasiados efectos adversos. Eso reduciría el precio. Ahora estaba resguardado en la nave, encadenado a una pared trasera por sus 4 extremidades. Había tenido que buscar las restricciones más pequeñas que tenía, e incluso esas parecían preocupantemente sueltas. Había contemplado encontrar alguna medida adicional para asegurar la carga, pero al mirarlo, pálido y pequeño en el suelo de metal,
no se había molestado. El arma que llevaba era de una marca antigua que no podía identificar, y la había tirado al primer conducto de basura que encontró. Lo que le sorprendió fue que el humano también llevaba una hoja, una larga y una delgada con un mango bien gastado. Eso lo guardó, y ahora estaba en su tablero, captando ocasionalmente su atención mientras revisaba los sistemas de la nave. Fue un vuelo aburrido hasta la puerta del salto espacial, y volvió a tomar el cuchillo, estudiándolo más de cerca con sus 4 ojos negros. Era útil, aunque sin adornos, y a diferencia de la mayoría de las cosas que había encontrado en el humano, estaba claramente cuidado. Lo equilibró en sus largos dedos, admirando el equilibrio. Era demasiado pequeño para que él lo manejara correctamente, pero podría tener alguna utilidad como arma arrojadiza. Lo lanzó al aire repetidamente, agarrándolo delicadamente por la punta antes de lanzarlo con habilidad a través de la cabina para incrustarlo en un tablero de madera que había colgado, cuya superficie ya estaba llena de hoyos y cicatrices. Sus colegas, incluso aquellos que eran ánimo, consideraban que su disfrute de tales cosas era arcaico e impropio. Se levantó para recuperar el arma cuando de repente sintió algo. Un aleteo como el aire desplazado por el ala de un pájaro. Solo que esta vibración no se sentía en el plano físico, sino a través del éter que fluía alrededor, invisible para la mayoría de los ojos. El humano estaba despierto. Se dirigió a la puerta y miró por el pasillo, hacia donde podía ver al humano colgado de la pared. Era una nave pequeña, así que había amordazado al objetivo en lugar de escucharlo balbucear en su lenguaje de gruñidos. Pero podía ver claramente que estaba gruñendo algo. Lo miró fijamente, el primero que había visto en persona, y se sintió decepcionado. Dada la cantidad de recompensa ofrecida, esperaba que hubiera algo en la criatura que hubiera pasado por alto a primera vista. Pero mientras colgaba ahí, luchando constantemente contra sus restricciones, se reveló como una cosa delgada, encerrada en una piel suave que ofrecía poca protección contra los peligros que ofrecía el borde exterior. Pero como un ser de la raza Animo, el cazador era más consciente que la mayoría de que las apariencias pueden engañar. Sin embargo, envió su ola de pensamientos hacia el humano, para sondear su mente. Esperaba algo primitivo, pero lo que su conciencia encontró lo sorprendió incluso a él. Casi nada. Una pulsación en blanco que comenzó a darle dolor de cabeza después de unos momentos. Retiró su mente, desconcertado por una sensación tan extraña, y después de un segundo más de vacilación, volvió a deslizarse hacia su asiento en cabina. Nada, murmuró para sí mismo, moviendo un dial ociosamente para determinar cuánto les quedaba por recorrer. ¿Es incluso inteligente? Son todos así. Tal vez este está roto. Mucho dinero por uno defectuoso. Se estiró en su asiento, encendiendo un monitor que comenzó a enumerar los contratos disponibles y sus tarifas. Deslizó el dedo durante unos momentos antes de seleccionar uno, una orden de asesinato contra un diplomático Benin, y apareció un muro de texto. Pasaron unos minutos. Con la cabeza entre las manos, antes de que el cazador se diera cuenta de que había leído la misma línea 3 veces, sacudió la cabeza. Sus espinas tintinearon suavemente. Había algo que le molestaba del humano, y después de un momento, dispersó su conciencia una vez más para rodear su exótico cerebro aparentemente protegido y extraer los secretos que pudiera. Fue golpeado por lo mismo que antes, esa pared palpitante que lo envolvía, empujándolo hacia él como una bestia ansiosa. Estaba a punto de retroceder una vez más, cuando finalmente encontró lo que era. No era nada, sino era una emoción. Ira. El humano no proyectaba nada más que ira absoluta.
un odio ardiente que borraba cualquier pensamiento detrás de él, o al menos todo lo que el ánimo podía alcanzar. Era sorprendente, algo que no había experimentado en sus muchos años, tal efusión cruda. Después de un momento, se dio cuenta de que algo en eso le resultaba familiar, algo enterrado hace mucho tiempo, de cuando no era más que un joven. Él y sus amigos, en un esfuerzo por evitar el aburrimiento aplastante que venía de vivir en su planeta atrasado, habían encontrado un brec salvaje en una cueva. Era una cosa desnutrida, pero aún así mostraba sus colmillos afilados. Las espinas de su espalda se erizaban desafiantes mientras se acercaban. Lo miraron durante mucho tiempo, mientras éste les lanzaba una advertencia, pero no hizo ningún movimiento para atacar. Finalmente, uno de sus amigos se agachó y recogió una piedra, lanzándola al brec, que impactó cerca de un ojo, que terminó en una salpicadura de sangre negra. Casi al mismo tiempo, inconscientemente, los cuatro recogieron sus propias piedras y la lanzaron a la bestia, riendo de la misma manera ligeramente histérica, esa manera en que los niños saben que están haciendo algo malo. Las piedras golpearon el cuerpo del brec, haciéndolo caer al suelo mientras un misil bien dirigido golpeaba y destrozaba una pierna. Todavía les gritaba mientras se retorcía, y antes de que pudiera envolver sus pensamientos, lo que había encontrado lo hizo regresar y dejar atrás a sus amigos, ignorando sus gritos e insultos, corriendo de regreso a través del bosque tan rápido que las ramas azotaban su rostro, dejando dolorosas marcas. Corrió a ciegas, su joven mente aún consumida por esa cruda pared de ira bestial, lo había asediado. La furia que el brec había sentido cuando lo habían apedreado hasta la muerte. «Entonces, ¿no es mejor que un animal?», murmuró para sí mismo, moviéndose en su asiento. «¿O es lo suficientemente inteligente como para tratar de ocultar sus pensamientos de mí?». Era posible resistir la mente invasiva de un ánimo. Algunas especies tenían más suerte que otras. Los diplomáticos y espías que iban a un mundo de su raza estaban entrenados en ello, en cualquier método que su especie prefiriera. La mayoría simplemente mantenía una cosa en sus pensamientos, concentrándose en ella mientras permitía que los pensamientos subconscientes fluyeran ocultos por detrás. Otros, como la raza de la gente, preferían proyectar una cacofonía confusa de pensamientos, imágenes y sonidos. Esto se conocía comúnmente como defender o atacar una sonda mental. Sin embargo, otros, especialmente aquellos con poca formación, recibieron el consejo de tratar de concentrarse en una emoción, avivarla e inflamarla a niveles tales que borrara cualquier pensamiento que el ánimo intentara revelar. Sin embargo, al reflexionar sobre la relativa novedad de los humanos en su espacio galáctico, pensó que era poco probable que supieran esto o incluso conocieran el peculiar avance de los ánimo. Entonces, ¿simplemente estaba explotando de ira y odio, consumido en un torbellino de pasión furiosa por estar encarcelado? 20,000 por transportar una bestia. El cazarrecompensas se rió, pero se apagó rápidamente y el silencio volvió a la nave, salvo por los sonidos amortiguados del humano que todavía luchaba contra sus ataduras. No estaban lejos de la puerta en ese momento, y él respondió al saludo de la estación situada cerca de ella, confirmando su licencia y destino. Mientras sus dedos recorrían los controles, su cuerpo enviaba inconscientemente los datos como lo había hecho cientos de veces. Era incómodamente consciente por primera vez de que el humano estaba a un corto pasillo detrás de él. Casi podía sentir sus ojos clavados en la parte posterior de sus espinas. Esos pálidos orbes inyectados en sangre ahora parecían siniestros en lugar de ridículos. Sabiendo lo que había detrás de ellos, se encogió de hombros por reflejo. Sus espinas tintineaban en su cabeza. Gruñó molesto por permitir que un alienígena de aguas estancadas le erizara el pelo.
pero no pudo darse la vuelta y mirar por el pasillo, hacia donde sabía que lo estaban mirando. Se preguntó si estos humanos poseían algún tipo de habilidad mental propia, una que hacía que su espalda se erizara y un sudor cálido y húmedo le recorriera el pesado traje. Terminó los protocolos necesarios para la estación de la puerta y se sentó ahí, mirando los diversos instrumentos ideales pero sin verlos. Miró el arma que había tomado, aún arraigada en el panel de madera, que ahora parecía un arcaísmo infantil. Se levantó rápidamente, caminando para arrancarla. Lanzó la pequeña arma a un lado con un fuerte ruido al deslizarse por el suelo. Se llevó una mano a la cara, frotándose las escamas ásperas a lo largo de la barbilla y forzando una calma profesional lo mejor que pudo. Se giró para volver a sentarse antes de detenerse y moverse hacia la puerta. Volvería a gasificar a esta maldita cosa. La dormiría hasta que pudiera deshacerse de ella y absorber la penalización si es que nunca despertaba. Entró en el pasillo, iluminado por las mismas luces estridentes que emanaban por toda su nave, pero se detuvo cuando volvió a ver al humano. Lo estaba mirando, como esperaba, pero algo era diferente, un brillo detrás de esos pequeños orbes. Envió su conciencia por reflejo, tan natural como respirar para un ánimo, pero apenas había tocado al ser cuando vio lo que era diferente. Solo una de sus delgadas extremidades estaba levantada, sujetada por la cabeza. A la izquierda colgaba un grillete vacío, y el brazo, que ahora estaba libre, estaba arañando a uno todavía atado. El brazo liberado estaba destrozado, cubierto de un rojo vivo pulsante, y la restricción de la que había escapado contenía restos de carne y piel que enviaron una ola de repulsión por su cuerpo. El brazo herido no parecía ralentizar a la criatura, y se rasgó su propio apéndice hasta que finalmente logró liberar también ese brutalizado miembro. El cazarrecompensas retiró su conciencia, sin querer saber qué había detrás de esos ojos salvajes, pero permaneció paralizado, con sus espinas planas contra su cuero cabelludo. Estaba medio agachado, con el brazo extendido hacia el bote de gas, pero sin hacer ningún otro movimiento hacia él. Sabía que estaba proyectando lo mismo que había sentido del humano, un muro de emoción cruda e incapacitante, solo que lo que sentía no era ira, era miedo. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.